alegría llegó, con fuerza y esperanza el cambio empezó. Con honestidad, nuestro lema se... Hay una relación ya muy consolidada en el tema de la federación y el Estado, y ahora están mandándonos llamar del Estado de México en las diferentes también secretarías. Empezamos con seguridad. Hay una instrucción muy clara de la Presidenta de la República en el tema de la seguridad en los 10 municipios y lo que yo les había dicho, principalmente Ecatepec, que lo tiene ya la Presidenta como en una intervención directa, y hoy hay reunión nuevamente con las secretarías del Estado de México. Entonces entenderán que es muy importante el cabildo, pero también es importante, les pido su anuencia. Empezamos y yo me retiro en cuanto empiece el segundo punto, ¿les parece? Muchas gracias. Muy buenos días a las y a los integrantes del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Gracias por su distinguida asistencia, por lo que siendo las 9:20 del día 20 de marzo del 2025, en cumplimiento de los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento Interior de Cabildo, fuimos convocados legalmente para llevar a cabo la quinta sesión ordinaria de Cabildo del año 2025. Para ello me permito solicitarle atentamente al profesor Faustino de la Cruz Pérez que en su calidad de secretario de este ayuntamiento realice el registro de asistencia y nos informe el número de integrantes para poder verificar el quórum legal y en consecuencia dar inicio a esta sesión con las formalidades de la ley para llevar a cabo los trabajos de este ayuntamiento. Por favor y consecutivamente, secretario, proceda al registro de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Con todo gusto, Presidenta, se procede al registro de asistencia para verificar que exista quórum legal para sesionar válidamente. Presidenta Municipal, ciudadana Azucena Cisneros Cos, ¿está presente o no está presente? Presente. Presente. Primer síndico, ciudadano Rafael Octavio. Presente. Segunda síndica, ciudadana Patricia Venancio Castillo. Buenos días a todos, presente. Primera regidora, ciudadana Oliva Salinas Tello. Buenos días, presente. Segundo regidor, ciudadano Rodolfo Jonathan Arellano Banda Treviño. Buenos días, presente. Tercera regidora, ciudadana Zoraida Alcaraz Yáñez. Buenos días, presente. Cuarto regidor, ciudadano Armando Pérez Soria. Buenos días, presente, secretaria. Quinta regidora, ciudadana Erika Berenice Vázquez García. Buenos días, presente. Sexto regidor, ciudadano Fernando Walter Rocha Castro. Buenos días a todos, presente. Séptima regidora, ciudadana Sharon Viridiana Valencia. Octava regidora, ciudadana Bianca Candy Ramos Ponce. Noveno regidor, Luis Antonio León Soto. Buenos días, presente. Décimo regidor, ciudadano Jorge Suriel Albarrán Bellman. Buenos días, presente. Décimo primera regidora, ciudadana Katia González Hernández. Décima segunda regidora, ciudadana María del Rocío Chávez Márquez. Buenos días a todos, presente, secretario. Presidenta, le informo que se cuenta con la asistencia de 12 integrantes del honorable ayuntamiento, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior de Cabildo, es válido declarar la existencia del quórum legal para sesionar. En consecuencia, se da inicio a la quinta sesión ordinaria de Cabildo del año 2025, por lo que aquí casi no se observa. Por lo que se habrán de tomar, los acuerdos que se tomen serán válidos en esta sesión. Punto. Adelante. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 2 relativo a la propuesta del orden del día. No sin antes, señor secretario, solicitar adicionar un punto
más a la orden del día y que conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del reglamento interior de Cabildo es de urgente y obvia resolución, asunto que en este acto le hago entrega del mismo para su incorporación a la orden del día. Por lo que, perdón, secretario, les suplico me puedan disculpar, tengo que estar a las 11 en Toluca, así que si no tienen inconveniente, queridos regidores, síndicos, síndicas, me den la anuencia para poder estar ausente en este Cabildo. Muchas gracias. Continúa, Adelante, secretario. presidente. Sí. Y el primer síndico, si me hace favor. Adelante, síndico, para que apoye con la secretaría. Adiós. Sí. Ajá. Continúe. Presidente de la sesión, junto con la convocatoria que fue circulada, la propuesta del orden del día y con la adición solicitada, consta de 8 puntos y son los siguientes. Orden del día. 1. Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal para sesionar. 2. Propuesta, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Propuesta, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 13 de marzo de 2025. 4. Propuesta, lectura, discusión y en su caso aprobación de la integración del Comité Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 5. Turno a Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen de los siguientes asuntos. 1. Convocatoria abierta y pública para la selección y designación de las y los jueces cívicos, las y los secretarios cívicos y de las y los facilitadores del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 2. Convocatoria abierta para integrar la comisión de selección municipal que designará a 2 integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 6. Efeméride por el que se conmemora el 465 aniversario luctuoso de Leonor Xochimatzin Moctezuma, titular de la encomienda de Ecatepec entre 1527 y 1537. 7. Asuntos generales. Y 8. Clausura de la sesión. Por lo tanto, se somete a su consideración la propuesta del orden del día con adición del punto anteriormente señalado. Respetuosamente, pregunto a los ediles si hay participaciones. Presidente de la sesión, le informo que no se registraron participaciones. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 2 relativo a la propuesta de orden del día. Con gusto. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la propuesta del orden del día, la adición del punto antes señalado, por lo que se solicita que quienes se encuentren por la afirmativa con su contenido se sirvan manifestarlo levantando la mano. Presidente de la sesión, se informa que este punto ha sido aprobado por unanimidad. ¿En contra? ¿No hubo? No hubo. Por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe el desahogo del punto 3 de la orden del día. Se certifica que a las 9 horas con 27 minutos se integra
a la presente sesión la 11ª regidora, Katia González Hernández, para su debida constancia legal. También la regidora Bianca Cande. Bienvenidas. El punto 3 del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 4ª sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 13 de marzo de 2025, por lo que solicito al Cabildo se dispense su lectura, toda vez que la misma ha sido circulada junto con la presente convocatoria, por lo que de forma económica someto a votación la dispensa de la lectura. Quienes se encuentren por la afirmativa de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Le informo que ha sido aprobada la dispensa por unanimidad. En consecuencia, se dispensa la lectura. Sí, gracias, secretario. Por favor, someta a discusión el punto del orden del día correspondiente. Respetuosamente pregunto si existen participaciones de este punto. Le informo que no se registraron participaciones. Gracias, secretario de la sesión. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 3 del orden del día relativo a la aprobación del acta de la 4ª sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 13 de marzo de 2025. Con gusto. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior del Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación del acta de la 4ª sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 13 de marzo de 2025, por lo que se solicita que quienes se encuentren por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano. Informo que ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto 4 del orden del día. Con gusto. El punto 4 del orden del día corresponde a la propuesta, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Comité Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por lo que en votación económica solicito al Cabildo se dispense la lectura de la exposición de motivos, toda vez que la misma ha sido circulada junto con la presente convocatoria. Quienes se encuentren por la afirmativa de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo levantando su mano, por favor. Informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, someta a discusión el punto de orden del día correspondiente. Con gusto. Respetuosamente pregunto a los ediles si existiera alguna participación de este punto. Registro a la compañera regidora Oliva Salinas. Zoraida. ¿Alguna otra participación? Me registro también. Tiene la palabra la regidora Oliva Salinas. Buen día a todos. Al respecto del punto de acuerdo que nos ocupa, quisiera invitar a reflexionar sobre la necesidad de denunciar el trabajo infantil. Para ello, considero oportuno recordar la definición dada por la Secretaría del Trabajo al referir que el trabajo infantil es la participación de una niña, niño o adolescente en una actividad productiva que se realiza al margen de la ley, por debajo de la edad mínima de admisión, de acuerdo al marco jurídico nacional o en condiciones que afectan su desarrollo físico y mental. En ese sentido, como es sabido y por mandato constitucional, todas las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de velar y proteger los derechos de la niñez. Es por ello que resalto la importancia de la labor que tendrá el comité en comento y que estoy segura realizará una gran labor en conjunto con nuestra procuradora del DIF. Y nuevamente, invito a la ciudadanía a que denuncie el cuidado de nuestros niños, nos corresponde a todos. Es cuanto. Gracias. Gracias, regidora Oliva. Tiene la palabra la regidora Zoraida Alcaraz. Muy buenos días a todos los integrantes del Cabildo, secretario.
ciudadanos y ciudadanas que nos ven a través de las redes sociales, la participación de este Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos en la conformación del Comité Municipal de la Erradicación del Trabajo Infantil es un compromiso de todos y de todas, y aunque existen leyes sólidas que prohíben y regulen el trabajo infantil en la práctica, el municipio de Ecatepec continúa enfrentando este reto, debido a factores estructurales como la pobreza y la informalidad laboral. Es fundamental fortalecer la coordinación entre las autoridades y el sector privado y la sociedad civil para garantizar el pleno respeto de los derechos de la niñez, como lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado A, fracción 3, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22 bis, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, así como la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, y que establece que las autoridades estatales y municipales deben de proteger a la niñez contra la explotación económica y establecer su acceso a la educación. Es cuanto. Gracias, regidora Zoraida Alcaraz. ¿Me permito tomar uso de la voz? Antes, ¿sí? Ok. Gracias. Muy bien, pues este punto es muy importante, ya que en nuestro país a esta hora exactamente hay un niño, una niña en la calle. México tiene 29 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 8.4% de esta población trabaja. 2 millones de ellos desempeñan labores no permitidas, 1 millón realizan actividades peligrosas, 1 millón más de niñas trabajan en cuestiones domésticas, muchas veces no remuneradas, y aunque el 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a nivel nacional, nuestro país ha dado pasos muy firmes en la erradicación del trabajo infantil. Mientras el neoliberalismo en México desmanteló el campo, abandonaron esa parte tan importante de nuestro país, el humanismo mexicano que llegó con Andrés Manuel López Obrador y que se está consolidando con la doctora Claudia Sheinbaum está dando pasos muy firmes en ese sentido. Y como lo decíamos la vez pasada, tenemos que combatir la deserción escolar, que es la principal garantía y derecho que le tenemos que dar a la niñez, el derecho a la educación, el derecho a estudiar, el derecho a jugar, el derecho al desarrollo pleno y por supuesto también el derecho que tiene la niñez al esparcimiento y al descanso. En nuestro municipio este organismo funcionará con la guía de una compañera a la cual reconozco mucho, la compañera Claudia Cervantes, a quien me pongo a sus órdenes y disposición para ayudar en todo lo que sea necesario. Hay un gran ejemplo en la Ciudad de México cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, se implementaron políticas muy serias desde el DIF para identificar los puntos donde había trabajo infantil en la Ciudad de México y eso nos puede funcionar de guía para poder hacer algo similar aquí. El trabajo infantil urbano marginal en los semáforos, en los cruces viales, no tiene por qué ser naturalizado. La pobreza no tiene por qué ser normalizada. No tenemos por qué convertirnos en seres indolentes frente a esa niñez que está en esa situación tan vulnerable. En cambio, el Estado humanista que se está construyendo y el gobierno humanista también a nivel municipal debe de estar encargado de diseñar intervenciones públicas de ingreso a las familias, no para criminalizar la pobreza, para acompañar, para facilitar que vayan a la escuela, para facilitar que la niñez que está en las calles vaya a consultas médicas, para facilitar incluso apoyos económicos,
Para que esto no quede en un tema de demagogia o de cumplimiento cuadrado de algo que nos mandata alguien y que lo hacemos por obligación para no ser sancionados, se le tiene que aplicar presupuesto, se le tiene que asignar recursos. Si no hay una asignación de recursos, esto va a quedar solamente en un simple trámite cumplido, pero sin que tenga efectos alcanzables y tangibles. Decía el ejemplo de la Ciudad de México, porque se sacaron a más de 1,400 niños de las calles en una coordinación con varias dependencias de gobierno en la Ciudad de México. Los niños están expuestos a las violencias y tenemos que orientarnos a que se cumplan sus derechos. La pandemia dejó un incremento brutal del trabajo infantil que todavía tenemos encima. Y por ello, pues, es necesario, como ya decíamos, que vigilemos que este organismo funcione de manera correcta para detectar el trabajo infantil, para atender a las familias en extrema pobreza, para hacer una invitación fraternal y cordial desde el DIF, para tener una intervención multidisciplinaria, para tener y fomentar talleres de buena crianza, para no criminalizar la pobreza y sobre todo para atender probables delitos que se cometan contra la niñez. Hablamos de temas de trata que tenemos que erradicar. Y lo vuelvo a repetir, que el tema de la beca para la educación promovido desde el gobierno federal es una herramienta que nos va a ayudar mucho. La doctora Claudia Sheinbaum dirige la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y se está revirtiendo 30 años de neoliberalismo que erosionaron al Estado, que dejaron únicamente en buenas intenciones las declaraciones de la UNICEF y que dejaron en buenas intenciones firmas de tratados y acuerdos. Por primera vez en la historia, este año 2025, 5.6 millones de estudiantes de secundaria van a ser beneficiados y ya se les empezó a dar su tarjeta de la beca Rita Cetina, que representa un apoyo de 1,900 pesos por beca familiar, más 700 pesos por cada hijo adicional para cada familia. El siguiente año, 2026, vamos a ir a tener becas para la primaria y para el preescolar. Es de nosotros la tarea de supervisar que esto se lleve a la práctica y para eso estamos aquí desde este ayuntamiento transformador. Es cuanto. Tiene la palabra el regidor Fernando Walter. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos, todas y todes, compañeros ediles, compañeros asesores, todos aquellos que nos siguen por redes sociales. Voy a ser breve para respetar el tiempo asignado en nuestro reglamento interno de Cabildo y sobre todo para respetar las participaciones y el libre desarrollo de esta sesión. Es evidente que en nuestro municipio necesitamos generar políticas públicas para erradicar el trabajo infantil. Es un hecho de que nosotros como municipio, sobre todo como municipio humanista, dispuesto a luchar por los derechos humanos, tenemos que generar esta clase de políticas públicas, pero también es menester de nosotros como administración, no solo municipal, porque es tarea de todos, sino también estatal y también federal, el generar políticas públicas para combatir el rezago, no solo educativo, sino social y humanitario en la población de Ecatepec. Necesitamos no solo generar una política pública para proteger y castigar el trabajo infantil, sino generar las condiciones dignas y de derecho suficiente para que ningún niño necesite ir a trabajar todos los días para poder subsistir ellos y su familia. Necesitamos combatir también la falta de responsabilidad de algunos padres que no cumplen con sus obligaciones alimentarias para con sus menores de edad, que son aquellos cuyo interés superior debe salvaguardarse. Así que no solo apruebo, sino felicito este trabajo de generar un mecanismo para vigilar, un comité municipal para erradicar el trabajo infantil en nuestro municipio, pero también aplaudo que esto sea aparejado con un sistema como Tonalis,
que genera condiciones de coerción social y de combatir el rezago social y humanitario de nuestro municipio, y que sea solo uno de los pasos a seguir para que nuestros niños, niñas y niñas en Ecatepec tengan que enfocarse solamente en sus estudios y en divertirse, que porque la infancia solo hay una. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, regidor Walter. Tiene la palabra el regidor Jonathan. Adelante. Muchas gracias, presidente de la sesión, secretario, perdón. Estoy viendo aquí el listado de los compañeros que integran ese comité y estoy viendo a la titular de Desarrollo Económico. Sí informar de que nuestro querido municipio cuenta con varias empresas que tienen asociaciones civiles. No puedo decir nombres para no por ahí tener como un tema de que por qué nada más ellos y a otros no. Así como comenta mi compañero el regidor Walter, de que nuestros niños nada más que estén interesados en estudiar, no hay necesidad de que trabajen. Pero ¿por qué las asociaciones civiles que cuentan esas empresas pues pueden hacer visitas para despertar el que quieran trabajar el día de mañana en empresas de Ecatepec? Se dedican a hacer la fábrica de jabón, se dedican a hacer las cartoneras, no mencionar nombres, pero son las asociaciones civiles que conozco y sí pueden acercarse nuestras mamitas de Ecatepec con sus niños para que puedan sí establecer un conocimiento, un despertar, para que sean el día de mañana ingenieros industriales, doctoras, licenciados. O sea, tenemos muy buenas empresas y yo exhorto a la directora Angélica para que toque las puertas de las escuelas e impulse esas visitas a esas empresas para despertar más que nada más estén interesados nuestros niños en jugar y el día de mañana que sean unos buenos profesionistas y por qué no, que las empresas que tenemos en Ecatepec pues sean el día de mañana unos buenos profesionales, profesionistas y empleados de esas queridas empresas que tenemos en nuestro municipio. Es lo cuanto. Gracias. Muchas gracias, regidor. Informo que se certifica que a las 9:38 se integra a la presente sesión la séptima regidora Sharon Viridiana Valencia Flores para su debida constancia legal. Desahogamos las participaciones. Le informo para que podamos continuar. Perdón. Regidor Armando Pérez. Gracias, con su permiso. No traía ningún documento organizado para este tema, pero enriquecedor la participación de cada uno de mis compañeros regidores, el de usted también, síndico. Muchas gracias. Pero siempre hablamos de generar de políticas públicas, como dice nuestro compañero Walter, pero ¿cuáles? O sea, se trata de proponer cuáles. Recuerdo bien que en algún tiempo en Ecatepec se generaron círculos de estudio a través de la Dirección de Educación públicos, lecturas públicas, en los deportivos, en las áreas comunes, obviamente con seguridad. Y la Dirección de Educación se encargaba de generar estudios, lecturas públicas que promovió incluso la esposa de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que sería una buena política pública que la Dirección de Educación presentara proyectos y programas de ese tipo para mantener ocupados, pero también con preparación a los niños. Por otro lado, la Dirección de Fomento Económico genera bolsas de trabajo, tengo entendido, a través por apoyo de las diferentes empresas del municipio de Ecatepec, pero también pueden generar políticas públicas donde apoyen el tema que comenta nuestro amigo regidor Jonathan. Me parece interesante, pero también ellos podrían también aportar no solamente la bolsa de trabajo, porque no estamos pidiendo bolsa de trabajo para los niños, pero sí pueden ayudarnos con computadoras, con tablets, que les sirvan precisamente para su educación y conocimiento. Es cuanto. Es prácticamente una sugerencia a las diferentes direcciones del
del ayuntamiento para que generen políticas públicas a favor del entretenimiento y el conocimiento de los niños y niñas de nuestro municipio. Es cuanto es. Secretario, si me permite hacer un comentario. El tema de la niñez de nuestras infancias pues es fundamental para el desarrollo mismo de nuestro municipio, pero también para nuestro estado y nuestra nación. En este esquema, el gobierno de Cambio con Honestidad que preside la presidenta Azucena va precisamente a las causas, y este es uno de los temas centrales a discutir. Tenemos que garantizar a nuestros niños la alimentación, el techo, la justicia, su defensa, porque en este vacío a veces de responsabilidades de quienes los procrean, simple y llanamente quedan al desamparo, y el Estado como tal tiene que garantizarles. Yo propongo este cabildo que en la próxima sesión abierta pudiera abordarse este tema sobre los derechos de nuestra niñez, sobre la amenaza que está en las escuelas, en las comunidades, ya el alto contenido de venta de drogas, ¿no? Entonces ya en los operativos que se están realizando en las escuelas estamos detectando drogas letales para nuestra infancia, y entonces sí es urgente que todas las instancias, DIF, bienestar, educación, el gobierno en su conjunto, atendamos esta situación. Yo los conmino que uno de los temas a abordar en el próximo Cabildo Abierto pudiera ser como abordamos el tema de los seres sintientes. Decir desde aquí, y a ustedes les consta, que en Ecatepec no asesinamos, amamos a los seres sintientes, y estamos trabajando para que ellos también, que no hablan, puedan tener voz aquí en este recinto donde existe la pluralidad, donde existe sin afán de otra cuestión, la preocupación, y por eso hubo la modificación al bando municipal. Desde que se ganó la elección, al siguiente día nos convocamos, discutimos el tema del bando municipal, y uno de los temas trascendentales fue el de los seres sintientes. Entonces, por el gobierno no hay un vacío, por el gobierno hay un compromiso para hacer bien las cosas, en este caso para los seres sintientes, pero también para nuestra infancia del municipio. Es cuanto, secretario. Por favor, secretario, someta a votación la aprobación del punto 4 del orden del día relativo a la aprobación de la integración del Comité Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Con gusto. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación de la integración del Comité Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por lo que se solicita que quienes se encuentren por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿En abstención? Muy bien. Informo. ¿Quieres hablar? Informo que se ha aprobado por unanimidad. Gracias. Y tenemos una participación de… ok, era para votar. Unanimidad. Por unanimidad. Muy bien. Gracias. Secretario, por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto 5 del orden del día. Con gusto. El punto 5 del orden del día corresponde al turno a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente de los siguientes asuntos. 1. Convocatoria abierta y pública para la selección y designación de las y los jueces cívicos, las y los secretarios cívicos y de las y los facilitadores del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 2. Convocatoria abierta para integrar la comisión de selección municipal que designará a 2 integrantes del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Municipal Anticorrupción de Catepec de Morelos, Estado de México. Se informa a los integrantes de este cabildo que la Subdirección de Justicia Cívica perteneciente a la Secretaría del Ayuntamiento ha presentado para la consideración de este cabildo la convocatoria abierta y pública para la selección y designación de las y los jueces cívicos, las y los secretarios cívicos, de las y los facilitadores del municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. Asimismo, el titular de la Contraloría Municipal dirigió atento oficio a la Secretaría del Ayuntamiento en el que remite proyecto de convocatoria abierta para integrar la Comisión de Selección Municipal que designará a 2 integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Catepec de Morelos, Estado de México, para ser sometida al Pleno de este cabildo. No obstante lo anterior, se propone a este honorable cabildo turnar los proyectos antes mencionados a la Comisión de Gobernación para que en apoyo de las funciones de este cabildo sean analizados los temas mencionados y emita los dictámenes correspondientes. Muchas gracias, secretario. Por favor, pregunte si existen participaciones. Respetuosamente pregunto a los ediles si hay alguna participación. Tiene la palabra el regidor Jonathan. Muchas gracias. Nada más si me puedan invitar a la sesión de la comisión. Ya como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, me gustaría asistir. Estar presente, por favor, presidente, secretario de la sesión. Como tal, se cita a la Comisión de Gobernación y todos los ediles tienen libertad de participar en la discusión de estos temas. O sea, no podríamos modificar la integración de las comisiones porque esa se hizo conforme al acuerdo y propuesta de Cabildo. O sea, se turna a la Comisión de Gobernación. La Comisión de Gobernación cita a sesión tanto a los integrantes como a todos los del Cabildo. Los integrantes de la comisión tienen voz y voto y los invitados tendrían voz. Y producto de esa discusión se hace el dictamen y ese dictamen se regresa al Pleno para aprobarse aquí de manera unánime o como ustedes lo consideren. Ese sería el procedimiento. Pero una vez que se convoque, todos los regidores deben ser invitados por la Comisión de Gobernación. Muy bien. ¿Hay alguna otra participación? Me apunté yo también. Me permito hacer uso de la palabra. El punto 5 es muy importante. Son puntos de mucha relevancia. El primero tiene que ver con los jueces cívicos. Como ustedes saben, ha sido una instancia donde ha proliferado la corrupción. La implementación de este modelo, pues muchas veces se limita a sacar dinero a la gente, a de alguna forma vulnerar incluso su integridad física. Se han violado los derechos humanos en el pasado en estas instancias y es de mucha relevancia este punto. En la convocatoria se nos invita a dispensar la lectura de un proyecto que no nos compartieron, de un proyecto que no conocemos, un proyecto de convocatoria que no viene en los soportes documentales. Invitaría a que podamos ser más cuidadosos con la redacción de la convocatoria para que podamos pues turnar algo. Habría que conocer el proyecto de la convocatoria. De otra manera, tal vez en lo posterior se podría valorar cambiar la redacción y decir se solicita a la comisión elabore el proyecto. Para mí es importante decirlo para que estemos atentos a este buen ejercicio de cabildo. En lo que tiene que ver con el segundo punto, sucede una cosa similar. Se nos pide que turnemos a una comisión
un proyecto igual de convocatoria para la comisión de la selección, para convocar a la comisión de selección que se encargará de emitir la convocatoria para elegir a 2 ciudadanos de este organismo muy importante para combatir la corrupción. Y tampoco tenemos ese documento. Sé que podemos hacer las cosas bien y esa será una solicitud que estemos nosotros generando desde la Sindicatura del Pueblo de manera constante para que hagamos las cosas siempre mejor y demos una vida institucional a este órgano deliberante y fortalezcamos el municipalismo. Es cuanto. Si me permiten, nada más como voz informativa, ayer tuvimos sesión de precabildo y hasta donde tengo entendido toda la información se estuvo allí analizando. Y voy a checar si se compartió al grupo como tal, pero es un tema que ayer estuvo en la sesión de precabildo. Dé el uso de la voz a los compañeros. Regidora Katia tiene uso de la voz. Sí, gracias, presidente de la sesión, secretario, pero recordar que no puede, en base a lo que estás mencionando, síndico, no pudiese porque apenas será turnado a la Comisión de Gobernación, no pudiera haber un soporte completo como lo mencionas tú, tendría que ser turnado a la comisión, trabajarlo y posteriormente, si requiere su votación y regresarlo a este pleno, se hará. Pero al ser informativo solamente no tuviera razón de sí. Con mucho respeto lo digo. Es cuanto, gracias. Así es. Sí, gracias. Es en cuanto a técnica y se cuida en estos aspectos, se puede poner en la redacción, se solicita a la comisión elabore el proyecto. Nuevamente, síndico, por favor. O sea, con todo respeto. Concluyo mi intervención, si me lo permite. Pero en mi calidad de presidente tengo la autoridad para orientar la discusión. Es un tema que no está a discusión, solamente se presenta la propuesta para que la Comisión de Gobernación conozca del caso, discuta el documento, anexe, agregue y dictamine. Por lo tanto, es solamente de conocimiento que este tema se turna a Comisión de Gobernación. Es cuanto. Gracias. Agradecería con todo respeto que en lo posterior no se me interrumpa y se me permita concluir con mi intervención. Yo lo haré igual de manera muy respetuosa y seguiré insistiendo en que pues se nos den las herramientas. Insisto en que no podemos turnar al órgano, tendría que tener más cuidado en la redacción, en la convocatoria. Y es de manera fraterna, de manera respetuosa. Observación. Sé que el audio luego se va cuando hacemos alguna intervención, alguna falla técnica, pero agradezco. Es cuanto. La mano de nuestra compañera Rocío, le damos uso de la palabra. Luego está el compañero Armando y Walter. ¿Tú o yo? ¿No? Adelante, Rocío. Bueno, buenos días. Sí, de hecho el día de ayer en la sesión de precabildo se había tomado o se había discutido el punto. Creo yo nada más, es una cuestión de forma. Nada más en redacción yo lo que propondría es que en el punto 5 el tema hubiera sido informe a los integrantes de este cabildo los asuntos a turnarse a la Comisión de Gobernación. Y yo creo que hubiera sido un poco más entendible cuál era el punto. Entonces, yo creo que no hay mayor tema, es una situación que apenas se va a desahogar, por tal motivo, qué bueno que tuviéramos el soporte, pero efectivamente lo dijiste, síndico, la comisión apenas va a evaluar esa convocatoria, por consiguiente nosotros no deberíamos de tener todavía ese soporte. A nosotros únicamente se nos está informando qué asuntos se van a turnar a la Comisión de Gobernación.
eso es lo que de alguna manera se discutió. Entonces, nada más aquí sí pediría probablemente a la Secretaría la redacción que fuera un poquito más justa y acertada para efecto de no tener este tipo de confusión. Es cuanto. Gracias. Tiene la palabra el regidor Walter. Adelante. En el mismo sentido que los compañeros, es un tema de técnica legislativa. Nosotros no podemos conocer de una convocatoria que no ha sido aprobada en comisiones. Lo que sí es menester de la administración, de la presidencia y de la secretaría del ayuntamiento es informarnos de manera puntual cuáles son los temas que se van a turnar a las comisiones por ser de importancia fundamental para nuestro municipio. Pero nosotros no tendríamos la capacidad de conocer el contenido de la misma, salvo que seamos integrantes de la Comisión de Gobernación y tengamos al alcance esta información, porque aparte es información pública que tiene que tener conocimiento. Y otro punto importante, bien comenta la compañera Rocío, hubo una sesión previa de estudio y de análisis de todos estos temas, en el que aún sin tener la facultad de tener alcance de la convocatoria misma, ya fue evaluada y ya fue analizada, y con la plena convicción de que podemos participar en la misma. Pero de nuevo, por temas de técnica legislativa no podemos saltar pasos ni mecanismos que no nos corresponden actualmente. Y por otro lado, pues una vez que tengamos la Comisión de Gobernación donde se analice la propuesta, bueno, al menos en mi caso particular debo de decir que he sido invitado a las sesiones y que hemos tenido capacidad de interactuar en todas las comisiones que así deseemos, aunque no tengamos voto. ¿Es cuánto? Gracias, regidores. Tiene la palabra el regidor Armando Pérez Soria. Gracias. Yo estoy de acuerdo en lo planteado por nuestra regidora Katia, igual mi compañero Walter, pero además recordarle, con todo respeto, síndico, compañero, usted no estuvo ayer en la discusión de este tema cuando se planteó, por cierto. Y además, digo, es de bien conocer que efectivamente, como dice la regidora Katia, pues es un tema que se va a turnar a una discusión donde después conoceremos la discusión, los acuerdos, y se presentarán en este pleno y se volverán a discutir para su aprobación. Yo lamento a veces que nuestro compañero síndico siempre nos corrige los puntos y las comas en el pleno cuando conoce el soporte y puede hacerlo de manera personal, ahorrarnos tiempo y hacerlo directamente con el secretario del ayuntamiento. Solamente una sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya en el contenido que el secretario de la sesión dio lectura, dice, se informa a los integrantes de este cabildo de estos dos temas que se turna a comisión. O sea, ahí la sugerencia que nos hace regidora está considerada, se informa. ¿Sale? Correcto. Seguimos. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto 6 del orden del día. Muchas gracias. El punto 6 del orden del día corresponde a la efeméride por la que se conmemora el 465 aniversario luctuoso de Leonor Xochimatzin Moctezuma, titular de la encomienda de Ecatepec entre 1527 y 1537. Por lo que, con el permiso de este honorable cabildo, procedo a dar lectura a la exposición de motivos, para lo cual le vamos… Dice 3. En fecha 19 de marzo del año 2025, la Secretaría del Ayuntamiento recibió oficio número CRDITS ECA 5425 por parte de la titular de la Coordinadora para el Rescate de la Dignidad, la Identidad y el Tejido Social de este municipio, mediante el cual solicita que en la próxima sesión de Cabildo se incluya
punto de acuerdo referente a la conmemoración del 465 aniversario luctuoso de Leonor Xochimatzin Moctezuma, titular de la encomienda de Ecatepec entre 1527 y 1537, acompañando para ello la siguiente reseña histórica. El gran Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin tuvo varios hijos, entre estos se encontraba Xochimatzin, la de las manos de flores, nacida hacia el año 1509, fruto de la relación entre Moctezuma y Xicoacotzin Acatlán, y que al iniciar la conquista sería bautizada como Leonor. De acuerdo con las copias del año 1527 del registro original de Hernán Cortés, este conservó para sí a Ecatepec y en 1527 las asignó a Leonor Moctezuma, hija de Moctezuma II, como dote y arras para siempre jamás. En estos documentos se mencionan a Alcahuacán, Cuatitlán y Tizayuca como sujetos de Ecatepec, incluyendo en la concesión a los pueblos circundantes. Es así como, con tan solo 17 años, al otorgársele la encomienda de Ecatepec con cabecera en Chiconautla, se convierte en la primera mujer y en la persona más joven en gobernar Ecatepec. Algunas fuentes demeritan este hecho al decir que la encomienda la recibió por casarse con Juan Paz. Lo cierto es que en 1529 enviudó y en 1531 contrajo segundas nupcias con Cristóbal de Valderrama, hasta que éste murió en 1537. Así, Leonor Moctezuma mantuvo la encomienda de Ecatepec con o sin hombre a un lado. Leonor Moctezuma fue una mujer que enfrentó una sociedad machista y racista, pues era impensable que una mujer, y además indígena, pudiera encabezar una región tan importante. Leonor Moctezuma, con o sin un hombre al lado, ostentó la titularidad de la encomienda, es decir, la encomendera, la gobernante, o como algunas fuentes la refieren, la cacica de Ecatepec. Fue una mujer y fue Leonor Moctezuma, a quien además se le reconocen los esfuerzos de la edificación de los templos de Santo Tomás Apóstol en Santo Tomás Chiconautla y el de la Natividad de la Virgen María en Santa María Chiconautla. El 20 de marzo de 1560, Leonor Xochimatzin Moctezuma murió en Chiconautla y fue sepultada en el Templo de la Natividad de la Virgen María, donde sus restos reposan hasta el día de hoy. Tras la muerte de Leonor Xochimatzin, fue su hija Leonor de Valderrama y Moctezuma quien asumió la encomienda. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, se somete a consideración de este honorable cuerpo edilicio para su aprobación este punto. Muchas gracias, secretario. Por favor, pregunte si existen participaciones. Pregunto a los asistentes si hubiera alguna participación. No hay ninguna participación de este punto. Gracias. Por lo tanto, se tiene por presentada ante este cabildo la efeméride por la que se conmemora el 465 aniversario luctuoso de Leonor Xochimatzin Moctezuma, titular de la encomienda de Ecatepec entre 1527 y 1537. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto 7 del orden del día. Con gusto. El punto 7 del orden del día tiene que ver con asuntos generales. No hay asuntos generales. ¿Sí? Ah, cierto. Respetuosamente pregunto si hay algún asunto general. Ya. ¿Ningún asunto general? Bueno, comentar que ayer que la presidenta posiblemente tendría que pedir permiso por ausentarse, lo cual no procede y entonces no hay tema en este punto. Adelante, secretario. Gracias.
Informo que conforme al artículo 25 del Reglamento Interior de Cabildo, los asuntos inscritos se turnan a las comisiones edilicias correspondientes. Continúe con el punto 8, secretario. Con gusto. El punto 8 del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Agradezco de nueva cuenta a toda su asistencia al no existir más asuntos por desahogar, siendo las 10 horas con 13 minutos del día 20 de marzo del año 2025. Se declausura la quinta sesión ordinaria de Cabildo del año en curso, invitándoles cordialmente a la siguiente sesión ordinaria de Cabildo programada para el próximo jueves 27 de marzo del presente año, y que tengan excelente día. Gracias a todos. Hoy en Ecatepec la alegría llegó